número alto. Recordemos que el récord en Corrientes se tiene con 17 personas muertas en 24 horas, así que 13 lamentablemente es un número que está cercano. Y lo que nosotros nos preguntamos siempre es, pero las personas ya por el avance tiene campaña de vacunación, al menos una dosis tienen que haber recibido. ¿Qué pasa? ¿Se está dentro de los porcentajes de efectividad que tienen las vacunas? ¿No? Está con nosotros el infectólogo, el doctor Fernando Achinelli, que nos va a poder ayudar a despejar quizás esta duda, que no sé si está fundada o no. ¿Cómo le va, Achinelli? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, lo que decimos y lo que por ahí comentamos y fuera de lo que es el ámbito periodístico, la gente plantea decir, pero ¿por qué se sigue muriendo tanta gente si se avanzó tanto en la vacunación? Tenemos que recordar que la tasa de eficiencia y eficacia de cada vacuna que se aplica en la Argentina se aplica para cada paciente, ¿no? Es ese factor que es para cada paciente. Si digo que Sputnik tiene una efectividad del 91.4, esto se aplica para cada individuo y ahí juega un rol los factores de riesgo de cada paciente, ¿no? Si tiene obesidad, si tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes. Y también juega un rol muy importante estas variantes que están circulando en Argentina, como la variante Manaus, que lo que estamos observando en las últimas semanas es su gran agresividad y virulencia, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Menores de 50 años, con cuadros, diríamos, muy graves de neumonías precoces, que en menos de 72 horas del inicio de los síntomas presentan síntomas de gravedad. Y entonces, doctor, ¿qué podemos decir? Buenos días, como está Gustavo Amor en este caso. ¿Qué podemos decir? Porque todos estamos muy esperanzados con el tema de la vacuna, pero esa es una charla que tenemos frecuentemente en nuestra mesa, que lo charlamos también en grupos periodísticos respecto a cuán protegidos estamos realmente con la vacuna. Y indudablemente tenemos que decir que en esta pandemia por COVID-19 son dos las medidas que van a evitar que esta pandemia continúe. Una es la conciencia social de que debemos continuar cuidándonos, de que esa nueva normalidad está muy alejada hasta que no lleguemos al 80% de la inmunización en nuestro territorio, en nuestro país, y por supuesto el tema de las vacunas, ¿no? Ayer veía los datos de Chile y la verdad que preocupan, los datos de ciudades tan grandes como el Gran Santiago con restricciones muy importantes en sus actividades y con gran porcentaje de infección, de tasa de infección y de muertos, ¿no? A pesar de la exitosa campaña de vacunación que ellos tienen. Y esto se debe a que ellos se detuvieron en un 60% de la vacunación y hay un 40% de la población que se resiste a vacunarse, ¿no? Así que la verdad que se están dando factores o condimentos que hacen que esta pandemia se perpetúe y continúe con esta meseta alta de casos. Y la segunda dosis, porque a ver, creo que todos nosotros estamos vacunados con una dosis, en algunos casos con la AstraZeneca, en mi caso particular con la Sputnik. La espera a la segunda dosis, digamos que estamos ansiosos de recibirla, digamos, pero ¿cuán protegidos estamos con esta primera dosis nada más? La primera dosis ya estimula tanto a la inmunidad humoral, que es la de producción de anticuerpos, y la inmunidad celular, que es la de los linfocitos, que nos provee una inmunidad prolongada en el tiempo. Cuando uno tiene un esquema de vacunación de 2 dosis, debemos recordar que la segunda dosis hace un efecto potenciador, o lo denominamos booster, ¿no?, sobre esa primera dosis. Pero cuando uno recibe ya una primera dosis, tiene un nivel de protección muy importante. Ajá. Pero, perdón, y cuando uno piensa, por ejemplo, el caso más famoso en este momento, el de Susana Jiménez con 2 dosis de la Pfizer, que bueno, si bien no fue vacunada acá en Argentina, pero son 2 dosis de la Pfizer y sin embargo está atravesando una situación, está en terapia intermedia en Uruguay. Esto también nos juega en contra, digamos, porque habrá escuchado, doctor, usted un montón de veces, no, seguramente me pusieron agua nomás porque la gente se vacuna y lo mismo se enferma. No, indudablemente tienen que ver con las variantes de COVID-19. Fíjense que ella tiene las 2 dosis de Pfizer, aunque la segunda obviamente se la aplicó ya estando infectada. Claro, tiene razón. Y esto hace que el nivel de anticuerpos con el que pueda neutralizar a esta variante, que seguramente es Manaus,
hace que la persona corra de atrás, ¿no? En ese sentido, para poder defenderse del grado de agresividad y violencia que tiene. Y otra cosa que no tenemos en cuenta, o sea, se está analizando en el mundo, son las predisposiciones genéticas que tienen las personas a hacer eventos graves. Ya están descritos dos genes en las personas, en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, que predicen un grado de severidad si uno se infecta con COVID-19. ¿Y estos cromosomas qué determinan? O sea, ¿cómo sabemos si tenemos o no esos genes? No, esos son estudios genéticos que se hacen en grandes universidades que tienen la posibilidad de estudiar en un porcentaje de pacientes infectados los alelos, ¿no? Que son sectores del cromosoma, precisamente en el cromosoma 9, donde se expresa el grupo y factor sanguíneo. Los pacientes que tienen grupo A, en Inglaterra y en Estados Unidos, eso lo han estudiado, tuvieron eventos más graves y son los que más, digamos, tuvieron más virulencia y agresividad en su cuadro. Eso casi, 3 también. Sí, casi desde el principio se había hablado justamente del grupo sanguíneo del A como condicionante o como agravante, digamos, en realidad en la situación de atravesar la enfermedad, ¿no? Y ahora está aprobado científicamente ya. Está aprobado científicamente, ¿no? En Reino Unido han estudiado todos sus pacientes con casos graves internados en sus hospitales y la gran mayoría de ellos tenían expresado en el cromosoma 9 el grupo y factor A y también el cromosoma 3, ¿no? Una cierta región, diríamos, en el cromosoma que provoca esta agresividad si yo me expongo ante COVID-19. Esto tiene que ver, porque hace referencia, al menos lo del cromosoma, una cuestión de la sangre, a que el COVID no es, a ver, porque lo leí así, usted corríjame, no es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, sino que es una enfermedad vascular, o sea, que ataca la parte no sé, vascular de las personas, primero, que esa es la llave de entrada y que por ahí, a diferencia de otra respiratoria, es tan diferente en ese sentido. Cuando uno habla de COVID-19, la afectación al ser humano, una persona puede morir de 3 situaciones por COVID. Se da por la respuesta inflamatoria exagerada, que es lo que conocemos como el distrés, ¿no? El pulmón se inflama, es la parte respiratoria que no deja que el pulmón ventile y oxigene los tejidos del cuerpo. El segundo factor es la sobreinfección bacteriana, ¿no? Luego de 6-7 días de transcurrido una infección por COVID, el paciente puede tener una infección bacteriana grave, y el tercer evento son los eventos trombóticos, ¿no? Predispone en todo el cuerpo y fundamentalmente en el pulmón la aparición de trombosis, ¿no? Esos son los 3 grandes factores por los que mueren las personas por COVID-19. Esto me da pie, doctor, porque habló de la trombosis y bueno, y habrá visto que varios países limitan la aplicación de la vacuna AstraZeneca a personas más jóvenes y bueno, y creo que las últimas personas que se han vacunado, incluyéndonos, somos con la vacuna AstraZeneca y genera preocupación. ¿Realmente hay un riesgo alto de tener y cómo uno sabe si digamos, tiene predisposición a tener trombosis? ¿Hay síntomas? ¿En determinado momento de la inmunidad aparece algo? Fundamentalmente tenemos que recordar que estos datos que aparecen en Europa son en ciertos países o en ciertas regiones donde se han visto eventos trombóticos que, comparando con la población general no vacunada, son los mismos números, ¿no? Obviamente que esto no es un dato de seguridad, pero la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, está analizando todos los datos clínicos con respecto a los pacientes que han padecido trombosis. Nosotros acá en Argentina, la Comisión de Vigilancia de la Seguridad de las Vacunas registra todos estos datos y, por supuesto, estamos aguardando informes en estos 6 meses cómo hemos transitado con AstraZeneca, si han habido eventos adversos o no. Pero actualmente en Argentina podemos decir que es seguro vacunarse con la vacuna de Oxford. Doctor, en varias oportunidades hemos conversado, usted ha aportado datos estadísticos muy importantes, muy interesantes, y también la preocupación que tienen los profesionales de la salud de que los pacientes no lleguen a terapia intensiva y que no haya la necesidad de utilizar los respiradores. Nos había comentado que al comienzo de la pandemia, bueno, en los primeros meses, el índice de personas que lamentablemente fallecen en esta situación en terapia intensiva con respiradores rondaba el 30-40% y que luego ese porcentaje aumentó al 50%.
Hoy tenemos diariamente, según el parte, rondamos las 60 personas, lamentablemente, en terapia intensiva y con respirador. Sin entrar a querer alarmar a las personas que lamentablemente tengan algún familiar o amigo en esas condiciones, ¿cómo estamos en esos porcentajes? Sí, bueno, por lo menos en los últimos 30, 40 días, esa tasa de mortalidad en nuestra terapia intensiva continúa de la misma forma, ¿no? En un 40, 50% de probabilidad de muerte, y esto obviamente tiene que ver principalmente con el factor de edad. Eso queremos decirle que no ha cambiado nuestro grupo etario en la terapia intensiva. Podemos decir el 60-70% de la internación de la terapia intensiva son mayores de 65 años. Y acá, por supuesto, juega un rol muy importante la edad y las comorbilidades, ¿no? La obesidad, que creo que es el principal factor que uno observa en los pacientes con riesgo de muerte, y se suma la hipertensión arterial y la diabetes. Esto no ha cambiado en las últimas semanas. Sin embargo, ayer el Ministerio de Salud Pública de la Nación emitió, el flyer es donde están habitualmente los datos, informa de que, sin embargo, en Argentina, la mayor proporción, la franja etaria con mayor cantidad de casos es la de la 40-49, y la segunda es de los 30-39 años. Pero no muertos. Sí, pero no muertos, o sea, claro, gente que se contagia la enfermedad. Esa es la tasa de infección, ¿no? Sí, y por supuesto tiene que ver con la población laboralmente activa, la que se moviliza, y es la que por supuesto sigue transmitiendo y diríamos perpetuando esta circulación comunitaria de COVID-19. Pero lo que quiero aclarar es que la muerte y la internación en la terapia intensiva continúa siendo los mayores de 65 años. Doctor, así como hay avances científicos en ir comprobando algunas cuestiones vinculadas a la afectación por el COVID, leía ayer un informe también de algunos avances de investigación respecto de algo que como síntoma común del COVID era la pérdida del olfato o del gusto, y algún informe que aparece, digamos, de la pérdida de materia gris como consecuencia de esta situación. Usted me está refiriendo a nivel cerebral, ¿no? Sí, exactamente. La posibilidad, exacto. Bueno, cada día estamos viendo cómo el COVID-19 va agregando no solamente síntomas en la fase aguda, o sea, cuando estaba cursando la infección por COVID, sino lo terrible, ¿no? En el síndrome post-COVID, ¿no? Muchos pacientes que en su evolución posterior a la infección tienen trastornos cognitivos, lagunas mentales, pérdida de la memoria, y uno hace una resonancia del cerebro y ve cierta afectación de la materia gris del cerebro. Doctora Chinelli, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muy buenos días. Bueno, la verdad que uno se quedaría preguntando todo el día, porque te surgen preguntas, pero... La verdad que ayer me sorprendió esto, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo y que se pueden empezar a